Bueno, jóvenes, continuamos con nuestra guía de estadística, pues la misma de matemáticas, pero entonces vamos a la sección de estadística, donde nos dicen población, muestra y variables. Entonces vamos con los saberes previos. Entonces, ¿en qué situaciones has escuchado que las personas utilizan la expresión estudio estadístico? Describe tres ejemplos. Entonces yo les pongo un ejemplo. Que se hizo un estudio estadístico para determinar cuántas personas se van a aplicar la vacuna. Que se hizo un estudio estadístico para saber cuántos estudiantes van a ir a presencialidad. Que se hizo un estudio estadístico para mirar cuántos estudiantes son mayores de 18 años. ¿Listo? Estos son ejemplos de estudios estadísticos. Analiza la siguiente parte. Se requiere saber cuál es el deporte favorito de los estudiantes de un colegio. Para ello se escogió un grupo de estudiantes y se hizo una encuesta. Aquí hay un ejemplo de que uno juega baloncesto, de que está preguntando cuál es tu deporte favorito, esta niña dice fútbol, esta niña dice natación y este niño dice voleibol. Listo. ¿Qué aspectos se deben de tener en cuenta para llevar este estudio? ¿Cuál estudio? Pues para saber qué deporte es su favorito en el colegio. ¿Listo? Entonces, analiza. Situaciones como esta construyen el campo de estudio de la estadística. La estadística es la ciencia que permite escoger, ordenar, analizar e interpretar un conjunto de datos para obtener conclusiones a partir de ellos. Cuando se lleva a cabo un estudio estadístico se deben tener en cuenta aspectos tales como la población, la muestra, las variables, entre otros. ¿Listo? Entonces nos dice que la población es el conjunto de elementos en el que se quiere dar a conocer un aspecto característico o comportamiento, y la muestra es una parte representativa de la población sobre la que se realiza el estudio estadístico. Entonces, ¿cuál sería la población de aquí el ejemplo? Pues la población serían los estudiantes. ¿Cuál sería la muestra? Pues los estudiantes que juegan baloncesto, los que juegan fútbol, los que juegan natación, los que juegan voleibol. ¿Listo? Variables. Que las variables ¿cuáles son? Pues son los que los estudiantes pueden escoger, ¿sí? Cada uno de los que nombramos ahorita, ¿sí? Pero entonces la diferencia es que aquí son los que ya dijeron que querían eso, ¿sí? Entonces aquí más grande todos los estudiantes, aquí los que están separados, los que jugaron baloncesto, voleibol o fútbol, y aquí es cada uno de los aspectos que se pueden escoger, cada uno de los deportes que se tienen, ¿sí? Es decir, todos los deportes que se puedan escoger. En el caso presentado, los estudiantes del colegio conforman la población. El grupo escogido para la encuesta se denomina muestra, es decir, son los estudiantes que escogieron, ¿sí? Y el deporte elegido de cada uno es la variable. El trabajo estadístico permite conocer el comportamiento y las características de la población para obtener obtener conclusiones y tomar decisiones. ¿Listo? Entonces vamos con variables estadísticas como tal. La variable estadística se analiza en un estudio estadístico y se clasifican y se observan en la figura 6.1. Entonces vamos a ver cuál es la figura 6.1 que nos habla. ¿Listo? Nos dicen los tipos de variables. Entonces, tipos de variables, que hay variables cuantitativas y variables cualitativas. Las cuantitativas son las que se pueden expresar con números y las cualitativas son las que tienen características, por ejemplo, el color de la piel, si es moreno, que si es blanco. ¿Listo? Discretas se expresan, pero entonces de las cuantitativas se dividen las discretas, ¿sí? Y ahí salen las discretas, entonces de aquí salen las discretas y podemos decir que se expresan con un número entero, por ejemplo, el número de hermanos. Yo tengo 2 hermanos, ¿sí? O tengo 3 hermanos, 4 hermanos, ¿listo? Y las continuas, que son cuando toma cualquier valor intervalo numérico de manera continua, por ejemplo, la estatura y el peso. Que listo, ¿cómo así? Pues muy sencillo, que yo peso 60.3 kilogramos. Listo, esto es una variable continua. Listo. Discretas es 2 hermanos, ¿sí? 3 hermanos. ¿Cuántos cuadernos tiene? Que tengo 5 cuadernos. ¿Cuántos celulares tienen? Que tengo un celular nomás. Listo. Entonces esas son discretas, que son números enteros, y continuas, que son números decimales. Listo. Los datos nos dan números decimales. Y aquí, por ejemplo, el color. La rosa, ¿de qué color? Que es color rosado, ¿sí? Salado, ¿sí? Es una característica, ¿sí? Que si está la comida salada o está dulce. Esos son variables
cualitativas, cualidades, ¿sí? Cuantitativas. Continuamos con nuestra evaluación de aprendizajes de estadística. Federico quiere hacer un estudio estadístico para determinar la cantidad de dinero del que disponen los estudiantes de un colegio para comprar a la hora del descanso. Para ello elaboraron una encuesta y la aplicaron a 6 estudiantes de cada salón. Entonces, vamos a identificar cuál es la población de estudio. Entonces, la población de estudio son los estudiantes. Entonces, los estudiantes. ¿Listo? Además que listo, los estudiantes que compran podemos también tener el colegio, ¿cierto? Los estudiantes del colegio y los estudiantes que compran a la hora del descanso. Ya va a ser nuestra muestra. Que compran a la hora del descanso. Sería nuestra muestra, ¿sí? Las variables. Pues las variables pueden ser el dinero, ¿sí? Cualquier cantidad de dinero. El dinero. La plata o el dinero que les den a los niños, ¿sí? Que va a ser nuestra variable. Que si les dan 1000 pesos, ¿sí? Que si les dan 2000, que si les dan 5000, todas estas van a ser nuestras posibles variables, ¿listo? A los que no les dan nada también es una variable, ¿sí? ¿Qué tipo de variable es? Es una variable, yo digo que es una variable cuantitativa porque es de números, ¿sí? Y yo digo que puede ser continua y que puede ser discreta, porque si le dan 1000 pesos entonces sería continua, pero que si le dan 1500 de descanso, entonces ¿qué es? Es una variable continua, ¿sí? Si les dan un número entero cerrado y si les dan continuo, ¿listo? Que les dieron 1550, no, sí seguiría siendo variable discreta. ¿Por qué? Porque para que sea continua tendría que ser 1500.3. A nadie le dan 1500.3 de dinero. Entonces son solo variables discretas. No hay variable en este no hay continuas, ¿sí? A nadie le van a dar 1000 pesos, ¿sí? 1000 pesos, 30. A nadie le pueden dar esto de descanso de valor de estos. Entonces tenemos solo variables discretas. Seguimos. Escribe algunos de los datos que pueda haber recolectado Federico. Pues sí, estos son los datos que pueda haber recolectado: 1000, 2000, 5000, 1500, 1000. Estos no, a nadie le dan esto y a nadie le dan esto. Entonces son lo que nosotros podemos poner, son 1000, 2000, 3000, 5000, 1500, son los valores que pudo haber recolectado Federico. ¿En qué se podría utilizar estos datos de estudio? Pues yo digo, ¿sí? Podemos leer F es de, no mentiras, ya hemos dicho que esta es la D, y F, y vamos con y vamos con la F. Yo diría que se pueden utilizar para mirar qué productos puede comprar la señora, puede comprar la señora de la cafetería o la persona que vende. ¿Listo? Los productos, ¿sí? Para estandarizar sería otro punto ese, ¿sí? Estandarizar. ¿Listo? ¿Cuánto les dan de descanso? Entonces ya con esto terminamos nuestra estadística.